plan director de estrategias de mercado de Finamex para hablar sobre la situación económica del 2016 y, por supuesto, los pronósticos para el próximo año. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos deja este año, además de ajustes en la calificación crediticia, baja en los precios del petróleo, depreciación del peso, alza en las tasas de interés? Cuéntanos. Sí, lo que quería hacer es como decir, ¿qué se sembró en 2016 que vamos a estar cosechando en 2017? Entonces, difícilmente no podríamos empezar esta discusión sin mencionar este gran cambio que se está dando en el mundo, que obviamente va a tener no nomás repercusiones políticas, sino también económicas, y me refiero a lo que vimos en Brexit, lo que vimos con la elección de Donald Trump, lo que vimos con recientemente las elecciones en Italia. Y lo que estamos viendo es un voto de protesta de la gente de a pie que está diciendo, ¿sabes qué? No estoy teniendo las oportunidades de empleo que debería tener, no estoy de acuerdo con la distribución del ingreso y pues de alguna forma le están echando la culpa a la globalización, a la inmigración, y eso pues nos puede empujar al populismo. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, pues nosotros en México vamos a empezar un proceso electoral el 2017 para 2018. Y bueno, pues como se ven las cosas ahorita, tenemos que poner qué está sobre la mesa. Pues hubo muchos escándalos de corrupción este año, digo, están a la luz de todos los diarios. También la popularidad del presidente está muy baja. Y bueno, pues si vemos las encuestas, está ahorita ganando la izquierda, dependiendo cómo se acomode las alianzas, pero sin duda va a ser un tema importante en 2017. El segundo tema que traigo, bueno, como ya lo mencionabas, es qué está pasando con las calificadoras. Las calificadoras nos bajaron la perspectiva de estable a negativa, pero ya son las tres calificadoras más importantes, S&P, Moody's y Fitch. ¿Qué es lo que están preocupadas o qué es lo que dicen? Bueno, nos preocupa el crecimiento económico. Como tú bien acabas de mencionar, todo el mundo está ya revisando a la baja las perspectivas para el año que entra, o sea, ya no es una sorpresa. Y están preocupadas también por el crecimiento de la deuda como porcentaje del PIB. Aquí lo que estamos viendo es de que una parte de esa deuda es deuda externa. Entonces, el simple hecho de la devaluación pues, ha hecho que este saldo crezca, porque cuando se evalúa en pesos. Entonces, un tema muy importante el año que entra es de que el mismo monto que tenemos de deuda externa es lo que hay de reservas en el Banco de México. Entonces, casi que lo que va a crecer la deuda este año es lo que va a ganar Banco de México de remanente de operación. Entonces, la recomendación el año que entra es de que todo este remanente que va a recibir la Secretaría de Hacienda, que nosotros estimamos podría llegar hasta 400,000 millones de pesos, es una cifra histórica, se utilice el 100% para reducir la deuda, ¿no? Y compensar esta alza por el tipo de cambio. El otro gran tema de finanzas públicas que obviamente tiene preocupado a las calificadoras es que desde 2008 no tenemos un superávit primario. Como decía ahorita en tu nota anterior, hay una estimación de que ya vamos a regresar a superávits primarios el año que entra. El presupuesto está hecho con un crecimiento económico que ya no se va a dar, que pensamos que va a ser mucho más bajo, y mucho del recorte que nos llevó a ese superávit primario es en gasto de inversión. Entonces también, como decías, pues la inversión ha caído mucho, eso le pega al crecimiento económico y eso pues está complicando las cosas. El tercer punto que traía para la discusión es qué está pasando con la política monetaria de la Fed. Si tú te acuerdas, al principio de 2016, ¿qué es lo que teníamos? Digo, se estaba discutiendo que nos fuéramos a tasas negativas. No había crecimiento económico, que China a lo mejor sí iba a tener una desaceleración muy acelerada, los precios del petróleo estaban en $20 y hoy estamos discutiendo ya totalmente lo contrario, los precios del petróleo arriba de 50, se está discutiendo 3 alzas de tasas de la Fed para el año que entra, y eso ¿qué implicaría? Que los flujos que llegaban a mercados emergentes buscando rendimiento por las tasas bajas de la Fed podrían estar empezando a regresar a Estados Unidos si se dan estas alzas el año que entra, y mucho vendría por el plan fiscal de Trump. Y finalmente, y obviamente no menos importantes, ¿cuáles son los riesgos o las preocupaciones que va a tener el Banco de México? Y yo creo que por lo menos van a ser 4, ¿no? El primero es, en 2016 se sembraron el alza en la inflación en los precios al productor. Entonces, como quien dice, la presión en la inflación ya está ahí. La inflación al productor de bienes de consumo en noviembre ya estaba en 4.6%. Entonces eso te da una pauta de cuánto podría llegar el año que entra. Tenemos la liberación de los precios de la gasolina, que como decía el secretario de Hacienda, pues se va a mantener el IEPS constante, entonces ya va a responder el precio a la referencia internacional, pero pues ya la referencia internacional con el tipo de cambio más el alza reciente de la gasolina por el acuerdo de la OPEP, pues ya es mucho más alto. Entonces podrías empezar a ver incrementos a principio de año entre 10 y 15%
de la gasolina. El tercer punto es que va a estar lidiando con estos flujos que podrían estar regresando a Estados Unidos y las alzas de la Fed. Entonces vamos a necesitar más alzas en México y finalmente pues la renuncia de Agustín Cartes, el gobernador que ha dado confianza a que este proceso inflacionario se haya mantenido en los bienes, en las mercancías y no en los servicios. Pero pues con las complicaciones que vemos el año que entra, pues no podemos arriesgarnos a que el nombramiento del gobernador pudiera llegar a perderse la confianza que hay en la institución y definitivamente nombrar un gobernador que no le tiemble la mano si es necesario subir las tasas el próximo año. Guillermo, hay algunas, por decirlo, trabas al crecimiento económico de México que podrían corresponder a factores internacionales. En el caso de las autoridades mexicanas, ¿qué pueden tener en sus manos para hacer que haya interés para el próximo año de los inversionistas a México? Pues definitivamente... Porque es un escenario complicado el que se plantea para el próximo año para nuestro país. Es que fíjate, de entrada, el crecimiento que estamos teniendo ahorita está desbalanceado porque está creciendo el consumo privado, y ese consumo privado está creciendo más arriba que lo que está creciendo la economía. Entonces, al pasar eso, nos endeudamos porque el déficit en cuenta corriente crece. Si consumes más de lo que generas, alguien te tiene que prestar. Entonces, ese es un problema que se llama el déficit de cuenta corriente, que está creciendo y hay que financiarlo. Entonces, si no subimos las tasas de interés para frenar el consumo, entonces vamos a tener mayor depreciación del tipo de cambio, como que ya nos atoramos ahí. Entonces nosotros estamos viendo que el año que entra vamos a tener que subir las tasas para frenar el consumo. Entonces va a ser muy difícil impulsar el crecimiento por el lado del consumo. Por el otro lado, la inversión todo este año no está creciendo por la incertidumbre que generó todo lo que está diciendo Donald Trump contra el Tratado de Libre Comercio. Entonces va a ser muy difícil que cambie repentinamente si no se negocia rápido con Donald Trump en qué va a acabar para que ya la gente tenga certeza de hacia dónde vamos y obviamente Estados Unidos se beneficie al final de que vea las ventajas que tiene México. El otro problema son los recortes al gasto, que están más orientados a inversión que a consumo. Entonces eso tampoco es muy positivo para el crecimiento económico. Entonces realmente lo que nos queda es yo creo que una negociación rápida ya con Estados Unidos, que se quite la incertidumbre con respecto a las incógnitas que hay con el Tratado de Libre Comercio e impulsar definitivamente la inversión privada. Y tomar decisiones bien pensadas. Guillermo, muchas Rápido. gracias. Como No, siempre, gracias a ti. Como siempre, un gusto tenerte.